La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. 18:54. En este momento hacemos contacto con el doctor César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass, precisamente en el caso Odebrecht, hablando sobre la justicia y el desarrollo de algunos acontecimientos que han ocurrido durante estas últimas horas. Doctor Montúfar, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenido. Muy buenas noches, Fausto. Un gusto conversar contigo, igualmente con todos los oyentes de FM Mundo. Gracias. ¿Cuál es la sensación que usted tiene una vez que ya, bueno, lo vimos en su momento, seguir de cerca el caso Odebrecht, estar presente en las audiencias, estuvo como acusador particular y ahora ver lo que ocurre? No se ha cumplido la condena y se concede un habeas corpus en condiciones abiertamente irregulares. Bueno, yo creo que el sentimiento que tenemos, creo que la mayoría de ecuatorianos, es de una terrible decepción y desazón. Sobre todo porque vemos que en realidad el derecho que reconocieron dos sentencias a ser reparados integralmente, el derecho a la justicia en un caso de corrupción de tanta relevancia, ha sido absolutamente pisoteado. Yo creo que la dignidad del país ha sido abofeteada y me parece a mí que en realidad lo que esto muestra es que esa estructura de delincuencia organizada, de corrupción institucionalizada que se montó en la última década y media, a partir del gobierno, que se inició el gobierno de Rafael Correa, sigue vigente y sigue entronizada en el Estado ecuatoriano. Ahora, con lo que ha ocurrido alrededor de este habeas corpus y como mencionamos al inicio, algunas acciones aparentemente irregulares, también omisiones por parte, se ha dicho, del SNAI tras la lectura y la entrega de este fallo. Usted como político, como acusador particular en este caso, conociendo también lo que ha ocurrido durante los últimos años, durante las últimas semanas inclusive, ¿usted hablaría de un pacto? Yo creo que es la cosa incluso un poco más grave que eso. Me parece que en realidad lo que se pudo ver en el caso de liberación de Glass es verdaderamente un plan preconcebido. En este plan no solamente participa un juez sin competencia de Manglar Alto en la provincia de Santa Elena, sino que hay una confluencia de acciones en que participan otros funcionarios de otros organismos y funciones del Estado. A uno le sorprende, por ejemplo, el que no haya habido un representante de la Procuraduría en la audiencia de habeas corpus. El Estado ecuatoriano sin defensa, los ecuatorianos sin defensa. A uno le sorprende las decisiones y la actitud, por ejemplo, de los funcionarios de la SNAI en la audiencia, del propio Ministerio de Gobierno. Y sobre todo, lo más sorprendente es la actitud del gobierno de dar curso, de ejecutar una decisión judicial sin que cumpla las condiciones y los requisitos que la ley lo establece, abriendo las puertas para que salga una persona sentenciada en 2 procesos sin haber cumplido condena, sin haber devuelto un solo centavo al Estado ecuatoriano. Entonces, evidentemente, aquí no estamos hablando del caso aislado de un juez en Santa Elena que de manera irregular dicta una sentencia. No solamente estamos hablando de eso, estamos hablando de una planificación, de un plan, y que además se articula a lo que sucedió hace un mes en la Asamblea Nacional, cuando igualmente la Asamblea Nacional, 99 asambleístas, resolvieron otorgar una amnistía absolutamente fraudulenta, quebrando claramente la Constitución y la ley que prohíbe otorgar amnistía a personas investigadas por un delito como el delito de secuestro. Y esto igualmente cuadra con el hecho de que, por ejemplo, en el último año no haya habido ningún intento, ninguna gestión, ninguna política pública, ninguna acción del Ejecutivo para extraditar a los prófugos de la justicia ecuatoriana. El expresidente Correa, que tiene una sentencia ejecutoriada, se pasea por el mundo y el Estado ecuatoriano no ha hecho nada realmente para que un prófugo de la justicia sea extraditado. Y si a eso usted suma que en el último año los procesos de investigación en la Fiscalía sobre los hechos de corrupción inmensos, gigantescos durante el correísmo están absolutamente paralizados. Entonces, en realidad, lo que uno mira no es solamente que
el segundo a bordo de esta estructura delincuencial que es Jorge Glass, hoy está en libertad, que es quizá el único pequeño logro en la lucha anticorrupción que teníamos en realidad, sino que veo toda una estructura que sigue vigente y que me parece a mí es lo que en este momento vive el país. Y entonces, de alguna forma, lo que usted está mencionando es esta hipótesis de que podría haber, más allá de un pacto, un plan ya preconcebido en donde están participando varios actores políticos, inclusive podría ser, según lo que usted menciona, algunos actores del gobierno. Bueno, yo creo que la decisión de liberar a Glass es una decisión política. El abrir las puertas del centro penitenciario de Cotopaxi es una decisión tomada por un miembro de la función ejecutiva, nombrado por el presidente de la República. Entonces, la decisión supuesta de acatar una habeas corpus absolutamente irregular no es solo una decisión judicial, es una decisión política sobre la que tiene que responder el presidente de la República. Me parece que hay que decir las cosas directamente y sin rodeos. El ministro de Gobierno sale el día de ayer a rasgarse las vestiduras cuando un representante de su ministerio no dijo nada en la audiencia de habeas corpus. Eso es presentarle dos caras al país. Yo creo que hay que ser absolutamente franco, totalmente transparente en este tema. Se ha dicho, por ejemplo, que Alexis Vázquez, el representante del SNAI, que estuvo en la audiencia de habeas corpus, presidida por el juez Javier Moscoso, ha dicho textualmente: no tengo nada que objetar. Eso ya nos da que pensar. Claro, y si usted sigue leyendo, porque es una noticia que surge del acta, del resumen del acta, en realidad, de la audiencia que se llevó a cabo. Que además se subió sobre el resumen, así es. Exactamente. Ahí se habla que el representante del Ministerio de Gobierno tampoco dijo nada, y que un representante también de la Policía Nacional no dijeron nada. Es decir, lo único que hubo es una articulación de acciones en que participa, y no hubo nadie de la Procuraduría. Es decir, todo se juntó, supuestamente, para que después, el día domingo, se abran las puertas. ¿Quién abre las puertas del centro penitenciario de la provincia de Cotopaxi? Es un funcionario ejecutivo. Es decir, creo que en realidad esta es una decisión política. El liberar al segundo a bordo de la estructura político-delincuencial que creó y constituyó en el Ecuador una estructura de delincuencia organizada, de corrupción institucionalizada en el Ecuador, es evidentemente una decisión política, resultado de un plan preconcebido, que además, como le decía hace un momento Fausto, es parte de una secuencia. Esto no puede ser desvinculado de lo que la Asamblea resolvió hace un mes, el 10 de marzo, en que igualmente se dejó en impunidad hechos que fueron atentatorios a la democracia y además atentatorios a la ciudad de Quito, a nuestra ciudad. Entonces, si uno mira el tema en perspectiva, mira eso. Mire, se va a cumplir un año de la fecha de la segunda vuelta electoral. Uh-huh. Y ahí el presidente Lasso, que fue elegido en segunda vuelta, recibió un mandato. Y ese mandato era desterrar la estructura de delincuencia organizada que se constituyó en el Ecuador durante la época del correísmo. Yo creo que en realidad hoy la discusión es totalmente distinta. No estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo esa estructura delincuencial hoy goza y ha triunfado en su impunidad. ¿Cómo puede ser posible en un país democrático que una persona que está sentenciada por 2 casos de corrupción muy claramente demostrados se pasee por el país como un héroe político? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el mensaje? Yo diría a nosotros mismos, a nuestros hijos. Es decir, además a mí me parece que lo del día de ayer es absolutamente bochornoso, pero más allá de eso, es el resultado de una secuencia. Entonces no es suficiente con que funcionarios del gobierno hoy salgan a rasgarse las vestiduras. Y queriendo posicionar de alguna forma, queriendo posicionar este discurso como si la liberación o el salir de prisión hubiese sido por considerarlo inocente, y no es así. Ha cumplido una condena, un habeas corpus con todas las irregularidades del caso, pero la condena la ha cumplido, tiene 2 sentencias, las sentencias están ejecutoriadas,
hay otro proceso que enfrenta también el ex vicepresidente. Mira, hay dos sentencias. Una sentencia en ejecutoria por 6 años por asociación ilícita y la otra por peculado 8 años, 14 años. No ha devuelto un solo centavo al Estado ecuatoriano. Un solo centavo. Entonces, imagínense, después de eso recibe un habeas corpus absolutamente irregular con la participación de funcionarios del Ejecutivo y el Ejecutivo le abre las puertas del centro de detención provisional. Mire que yo creo que esta declaración del presidente Lasso, en el sentido de que él no va a intervenir en la justicia, suena bien si es que el Ecuador fuera un país en el que la justicia no estuviera tomada, como sabemos que ha sido tomada, por grupos delincuenciales. Yo creo que el Ecuador vive esa realidad y ese fue el mandato que el presidente Lasso recibió en las urnas precisamente hace un año. Por eso los ecuatorianos se pronunciaron y eligieron a Guillermo Lasso como presidente. No eligieron al señor Arauz, que representaba la continuidad de este estado delincuencial. Entonces, me parece que hoy, un año después, ha cambiado absolutamente todo. Y lo que el Ecuador vive en este momento es una deriva hacia transformarse en un Estado fallido, porque la corrupción se ha tomado todos los estamentos del sector público ecuatoriano. Ese es el tema. Y frente a eso, entonces, el mandato político que recibió el gobierno, que recibieron los asambleístas, no fue otorgar amnistías ni permitir que salgan de la cárcel las personas que están presas por tener sentencias ejecutoriadas por hechos de corrupción, sin devolver un solo centavo al Estado ecuatoriano. También tiene que rendir cuentas de este tema la Procuraduría. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido realmente para que los otros delitos, que la misma sentencia Jorge Glass determinó que tenían que investigarse, igualmente la Fiscalía? Entonces, vivimos un país en que estas estructuras delincuenciales siguen operando y vivimos bajo un régimen de absoluta impunidad y de celebración, de apoteosis, de apología a esa impunidad como ocurrió el día de ayer. Sin duda, una lectura decepcionante de lo ocurrido durante este fin de semana. Doctor Montúfar, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fausto. Un saludo a todos los oyentes de FM Mundo. Gracias. Ha sido el doctor César Montúfar, acusador particular en el caso de Odebrecht en contra de Jorge Glass y otros, hablando sobre esta llamada justicia selectiva. Ha comentado que él ve una suerte de alineación entre algunas instituciones, por ejemplo, el SNAI, el Consejo de la Judicatura, la Corte, el juez, la Procuraduría General del Estado, entre otros. Una alineación peligrosa y una lectura sin duda decepcionante e indignante de lo ocurrido a través de la concesión de este habeas corpus. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.